Hola, buenos días. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Leonor Gallardo Rivera. Es médica, cirujano general, y es maestra en salud pública, además profesora titular del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Imparte clases de anatomía, histología, embriología, y especialista también en lactancia materna. Es estudiante, dice ella, yo más que estudiante diría que es profesora, difusora y practicante y terapeuta muy apasionada de la nueva medicina germánica. Aparte de ello, también promotora de talasoterapia, terapia floral y una terapia coreana Sujok. Bien, buenos días y bienvenida. Te agradecemos aquí tanto a nivel grupal, del canal de difusión A Punto Sana, como el mío particular, sobre todo. Sé que habéis tenido un viaje cansadito desde Managua. Pero agradable. Agradable. Bien, y todo ello, pues me alegro muchísimo de que puedas estar aquí y podamos compartir unos momentos contigo, con tu sabiduría. Para empezar, Leonor, me gustaría que me comentaras cómo, siendo tú una profesora universitaria, ¿cómo llega a ti la nueva medicina germánica o cómo tú la buscas? ¿Y cómo la compartes tú el día a día con este conocimiento? Bueno, muchas gracias, José, por invitarnos a estar aquí con ustedes en Asana. Y bueno, es un honor el poder estar aquí compartiendo y poder también explicarte esos detalles tan peculiares. Gracias. Pues fíjate que la nueva medicina llega a mí de una manera muy curiosa. Ya ves que ahora con todas las redes y las comunicaciones y todo esto del Facebook y estos tipos de redes, llega de repente una presentación a mi correo que habla sobre algo que nunca había visto, que se llamaba Nueva Medicina Germánica. Y empiezo a leer la presentación. Entonces me llamó la atención porque está basado precisamente en una de las asignaturas que yo trabajo en la universidad, que es la embriología. Cuando yo empiezo a leer esta presentación, que era bastante sencilla, pero lo suficiente para dejar claro muchas cosas, empieza a llamarme muchísimo la atención porque veo mucha coherencia entre lo que plantea y cómo relaciona el desarrollo embriológico con la manifestación física de las enfermedades. Entonces empiezo a investigar un poquito más y me comunico con una amiga común nuestra, la doctora María Teresa Hilari, y le comento si ella había escuchado sobre este tema. Yo hasta esa fecha no andaba realmente en nada que tuviera que ver con una medicina diferente a la que se practica normalmente, pues yo fui formada en una universidad clásica de medicina con las visiones normales de la medicina, sabía que existían las otras visiones, ¿verdad?, complementarias y naturales, pero no me dedicaba a eso. Al ver esto me llamó mucho la atención, comenté con la doctora Hilari y ella me dijo que sí había escuchado sobre esto y que incluso había estado intentando hablar con el decano de la facultad nuestra para traer a alguien que hablara más sobre este tema. Un día, con esto en la cabeza, que me había realmente tocado, la leí varias veces la presentación, investigué más y eso, me encontré al decano en el pasillo. Entonces le dije, doctor, fíjese que hablé con la doctora Hilari, me comentó que estaban en pláticas para ver si traían a alguien para dar un curso sobre esta nueva medicina. Yo estoy muy interesada en saber más sobre eso. Entonces, si lo hacen, me invita, ¿verdad? Yo le tiro el anzuelo. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer algo. Hacete cargo vos de organizar el curso. Qué bien. Invitación. Entonces me salió, digamos, mejor de lo que había pensado. Nos coordinamos, logramos hacer los contactos con la persona, inicialmente la licenciada Itziar Orube, que ha estado trabajando mucho, luego con el doctor Vicente Herrera, y logramos hacer nuestro primer curso de Nueva Medicina Germánica en Nicaragua. Obviamente esto fue impactante, tuvimos una asistencia impresionante de casi 100 personas, no llegamos a las 100, pero casi completamos, durante 3 semanas. La dio el doctor Vicente Herrera,
pero tuvimos profesionales de todo tipo y tuvimos mucha afluencia y asistencia, rompiendo, digamos, o abriendo brecha para lo que seguiría después en Nicaragua en Nueva Medicina. Tú tienes una parte asistencial también, ¿no? Aparte de docente, haces asistencia. Bueno, ya yo había dejado la asistencia hacía mucho tiempo en la medicina oficial, digamos, llamémosle de esa manera, porque para mí era un poco frustrante el que la gente regresaba y volvía, fueron varias cosas. Primero, que hubo un cambio, sin querer meterme en política, pero hubo un cambio en nuestro país donde la asistencia se volvió de nuevo privada. Entonces dejaron de dar a la gente la respuesta que se había estado dando en el periodo anterior. Y esto así, y además no daban la cobertura de salud que se tenía antes. Entonces esto hacía que las personas llegaran a la consulta, tal vez con algo sencillo, no conseguían comprar el medicamento. Nuestro país es un país pobre, ¿verdad? No tiene grandes ingresos la población, entonces el sistema de salud era público y cubría todo. Y al cambiar de gobierno, pues no se pudo seguir con esta cobertura, no les interesaba. La gente empezó a tener disminución al acceso a los medicamentos, entonces llegaba una vez con una gripe, después llegaba en bronquitis, probablemente después en neumonía. Entonces, para mí era un poco frustrante el ver a los mismos pacientes que ya no podían suplir, digamos, o cubrir sus demandas de salud, y aunque muchas veces pues uno lo ponía directamente en la bolsa, no puede cubrir uno toda la población. Entonces, para mí eso fue muy frustrante y decidí que ya no iba a dar en la parte asistencial porque sentía que no estaba haciendo nada y me retiré a la otra cara que siempre había trabajado, que aún la mantenía, que era la docencia. Me dediqué más a eso, a la docencia. Muy bien. Estamos hablando de nueva medicina germánica. Pero, exactamente, pero con la nueva medicina, ya con esta nueva visión, en este año que tuvimos este curso, reiniciamos a ver pacientes. Ya empezamos a trabajar siempre junto con la doctora María Teresa Hilari. Veíamos los pacientes juntos, los vemos juntos, sobre todo los pacientes que están un poco más complicados. Y sí, ya llevamos 5 años de estar otra vez en la parte clínica. ¿Y cómo lo llevas esto? ¿La asistencia, la docencia, con la nueva pues, medicina germánica, bueno, la docencia clásica? ¿Cómo lo llevas eso? Bueno, en cuestiones de tiempo, pues nos organizamos, ¿verdad? Ahí vemos cómo lo hacemos. Y la universidad, el decano que nosotros tenemos en la facultad es un decano de una mente muy abierta. Entonces, montamos, a partir de este primer encuentro con la nueva medicina, se desarrolló en la facultad un programa con el fin de abrir la facultad a otra serie de visiones médicas, no necesariamente el oficial. Entonces montamos un programa que se llama Programa para el Desarrollo de la Medicina Integrativa, con el fin de poder hacer una fusión de todo para dar una atención holística al paciente y formar poco a poco a los estudiantes de medicina o de posgrado con una visión un poco más integral. Todavía estamos trabajando en eso, pues el decano también me puso a cargo de ese desarrollo. Entonces estamos coordinando ese programa y a través del programa también tengo un poco de tiempo asignado por la universidad que me permite pues coordinar algunas actividades de docencia, de divulgación y también asistenciales. Entonces esto me ha permitido en cuestiones de tiempo coordinarme. En la parte de la docencia, incluir el tema de la nueva medicina para mí no ha sido tan complicado porque las áreas que yo doy son básicas, son de lo que se conoce como ciencias básicas. Entonces, en las ciencias básicas es donde coincide mucho la nueva medicina con esto, porque es un conocimiento biológico. Las ciencias básicas son ramas de la biología y la nueva medicina se basa en la biología. Entonces, ahí hay mucho facilidad de hacer el enlace. Tenemos, claro, un programa que hay que seguir, pero como hay cierta libertad de cátedra, nuestra universidad es autónoma y hay libertad de cátedra, además de cumplir, digamos, con los objetivos planteados, que los tengo que cumplir, tengo libertad para incluir otros temas o hacer uniones o concatenaciones con la nueva medicina y es lo que hago durante mis conferencias. A colación de esto que me estabas comentando, Leonor, ¿me podrías explicar o nos podrías explicar a grandes rasgos lo que es la nueva medicina germánica descubierta por el Dr. Hammer? A grandes rasgos, ¿eh? Sí.
Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir es que para nosotros la nueva medicina, y así lo vemos, es como un paso más adelante, es una evolución de la medicina actual. No es una medicina complementaria, no es una medicina natural, o sea, como se concibe la medicina natural, sino que es realmente el avance de la medicina actual. Es lo que al final se va a llegar a concluir. Pero claro, todo cuesta un poquito, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, lo que la nueva medicina lo que logra es precisamente establecer la relación entre nuestra salud y cómo nosotros, como seres vivos que interactuamos en un medio, vamos respondiendo a ese medio, adaptándonos y transformándonos de acuerdo a ese medio. Y esas adaptaciones o transformaciones son las que se expresan a través de lo que nosotros llamamos enfermedades, porque no habíamos logrado entender lo que realmente eran las enfermedades, que no es como se concibe ahora, como algo malo, algo pecaminoso o una locura del organismo, sino que la nueva medicina logra demostrar que las enfermedades, y lo digo así entre comillas, no son más que programas biológicos que responden a cómo nosotros percibimos e interactuamos con el medio, que estimulan transformaciones en nuestro organismo que nos llevan a poder sobrevivir en ese medio que podemos considerar adverso. Entonces son programas de adaptación y de transformación que nos permiten irnos adecuando al nuevo medio. Y estos programas, que esto es lo interesante, no es que aparecen de repente, sino que siempre han estado ahí con nosotros y han venido evolucionando a medida que la vida ha venido evolucionando. Entonces la nueva medicina no se limita solamente al ser humano, sino que amplía a todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces desde una visión precisamente evolutiva. Entonces podemos ver cómo desde el principio, y hay programas muy primitivos que tienen que ver con aquellos momentos primarios de la vida donde las necesidades eran muy básicas, comer, reproducirse, excretar, a programas un poco más modernos, podríamos decir, que tienen que ver con la vida, por ejemplo, en comunidad o en grupo o en manada. Y se han venido grabando en nuestra memoria cuando estos programas han sido probados por la naturaleza, que han dado resultados exitosos, que se ha visto que garantizan la sobrevivencia del ser, se graban en la memoria celular. Y nosotros, los que ya nacemos en esta época, traemos esa información y cuando en el medio nosotros percibimos una situación similar a aquella primaria que desarrolló el programa, nuestro programa, que ya está ahí, se activa y nos lleva a responder de esa misma manera en aquel momento que todavía resuelve. Entonces, esos cambios que se dan como resultado de esa respuesta adaptativa es lo que nosotros conocemos como enfermedad. Y aparte también las leyes de Dr. Hammer, las 5 leyes biológicas. Claro, es que el arte de Hammer, yo diría, la sabiduría del Dr. Hammer fue en tener la paciencia y la habilidad de poder observar para ver qué es lo que realmente está pasando. O sea, se hizo presente en el aquí y en el ahora, para poder observar con detalle qué es lo que está pasando y descubrir estas leyes biológicas, que son las 5 leyes biológicas en las cuales se basa la nueva medicina germánica, que son leyes que se reproducen en todos los seres vivos, como dije antes. Entonces, esa habilidad del Dr. Hammer de poder ir con el detalle, el cuidado, de ir observando, comprobando, corroborando y luego concluyendo un resultado, debido a sus observaciones de forma sistemática, ordenada y científica, es lo que monta ahora las bases de la nueva medicina germánica a través de las 5 leyes biológicas. Y ese es definitivamente, el mayor, lo que más le podemos agradecer al Dr. Hammer, y es por lo cual yo creo que merecería muchísimo reconocimiento por la humanidad, porque nos ha cambiado completamente la visión. Antes nosotros sabíamos que habían enfermedades y hasta ahora nos basamos meramente en hipótesis y en estadísticas, porcentajes.
el mayor porcentaje nos dice que hay probabilidades de, pero con la nueva medicina nosotros podemos establecer la causa concreta de una situación específica. Y eso es resultado de las investigaciones y del trabajo del Dr. Hammer, que son las 5 leyes biológicas. Tras estos grandes descubrimientos del Dr. Hammer, a mí se me plantea muchas veces, ya que estamos hablando y tú eres docente universitaria, el por qué estas universidades en las cuales nosotros estudiamos, pienso yo que se ha quedado anquilosada en su pensamiento. Para mí todavía siguen con el pensamiento del pasado, el pensamiento newtoniano. Y tras descubrir estos grandes trabajos que ha realizado el Dr. Hammer, ¿cómo es que esto no se da en las facultades? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Por qué no se puede dar estos, o por qué no se da estos conocimientos a nivel de las facultades? Y si así fuera, ¿qué futuro habría en ese sentido desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista docente? Bueno, yo personalmente creo que el rechazo a hacer estos cambios pueden ser, yo creo que hay varios puntos. El primero es el temor al cambio. Nosotros somos seres que, sobre todo los médicos, pues lo conozco en nuestra clase, nos gusta estar en nuestra área de confort y trabajar mucho con lo que conocemos. Generalmente son otras personas, si nos ponemos realmente a hacer un estudio, los que llevan los cambios dentro de la medicina. La mayoría no somos médicos. Nosotros tendemos a repetir un poco los descubrimientos científicos de otras áreas biológicas. Y nuestras investigaciones están más basadas a comprobar síntomas, pero hacer un cambio revolucionario realmente a nosotros como médicos no nos llama mucho la atención. Siempre estamos más metidos en la solución del paciente, en paliar síntomas, este tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es un poco estar en nuestra zona de confort y no salir más allá. Eso por un lado. Y eso crea que cualquier cosa diferente que a lo mejor implique que yo tenga que estudiar de nuevo, no sé si es esa la palabra que debería utilizar, pero como volver a empezar un poquito, porque con la nueva medicina hay que primero desconstruir para volver a construir, porque no nos sirve mucho de lo que tenemos antes. Entonces, el poder tener que hacer eso de nuevo implicaría pues muchas cosas. Y a muchas alturas de la vida, pues ya tenemos familia que mantener, que ya no podríamos hacerlo, digamos, durante la juventud. Los jóvenes generalmente están más abiertos, y eso yo lo he notado, por ejemplo, en la facultad. Los muchachos que están estudiando están siempre más abiertos, pero también hay menos responsabilidades, creo, sociales y familiares. Y también tenemos menos rígidos, digamos, las creencias de cómo deben ser las cosas. Siempre que tenemos que cambiar un paradigma, tenemos que luchar primero con nosotros mismos, con nuestras propias creencias, con nuestras propias percepciones para poder dar el paso. Y mientras más tiempo hayamos estado en ese paradigma, pues es más difícil deshacernos de él. Entonces, en la juventud yo sí he visto que trabajo en la facultad, pues esa habilidad. Eso creo por un lado. Por otro lado, también, tristemente, tengo que decir, este problema de la formación está muy regulado por intereses económicos. Y el objetivo de formar profesionales ya no es de la medicina y en general de todos los profesionales, ya no es tanto el hecho de servir a la sociedad, como el servicio como tal, como pudo haber sido siglos atrás, ¿verdad? Sino que también es un medio de sobrevivencia y obviamente una forma de conseguir venta para determinados productos comerciales y se financian a través de ellos. Entonces, también de alguna manera están controlados por esta situación. La formación también como tal. Entonces, muchas universidades que además necesitan de los ingresos de los estudiantes para poder sobrevivir, también necesitan mantener una forma determinada, que es la que es aceptada por la mayoría y que es la que la mayoría buscaría, de acuerdo al estatus socioeconómico social, ¿verdad? No sé si logro
explicar Sí, esto. yo pienso que de alguna forma se tendría que cambiar el paradigma de las personas que son responsables de esa docencia universitaria. Y bueno, ahí estamos. Lo que ocurre es que lo que pienso es que de alguna forma todos estos descubrimientos del Dr. Hammer son leyes y por lo tanto están experimentadas y están probadas. Lo que a mí de alguna forma me sorprende es como una ciencia de este tipo no entra dentro de las ciencias establecidas. A esto me refiero en concreto, ¿no? Porque ya sé que hay muchos intereses, pero ante la evidencia, ya que estamos dentro de la medicina de la evidencia, esto es una evidencia también. Claro, pero es que no es dentro de lo que se considera, es que es bien contradictorio, porque no es de lo que se considera como, digamos, evidencia como tal, porque el conocimiento del Dr. Hammer dentro de la concepción, digamos, de la investigación se considera empírico. Claro, todo tiene un conocimiento empírico, pero lo que las universidades estaríamos obligadas a hacer, que es lo que nos corresponde como universidades, formar, investigar, es, si hay tantas dudas al respecto, como lo plantean la mayoría o gran parte de las instituciones educativas a nivel mundial sobre este tema, pues lo que nos corresponde es demostrar pues si realmente es o si no es, que es de alguna manera lo que estamos trabajando en la UNAM. Pero no podemos como universidad, como institución formadora e investigadora, cerrarnos de primas a primeras a decir, no, esto no puede ser posible. Si yo lo pienso así, si yo realmente pensara que esto no funciona, pues yo acabo esto de un tajo y digo, pues les voy a demostrar que no funciona. Y me voy aquí y les demuestro y les repito con un examen o con una prueba clínica o con una investigación científica. ¿Saben qué? Aquí está. Estos son mis resultados, haciendo los mismos pasos y les estoy demostrando que esto no es así, pero no puedo únicamente cerrarme y decir, no, esto no puede ser así. Que a mí me pasa muchas veces con mis compañeros en la universidad. Ellos me dicen, otra vez Leonor con sus cosas. Con sus cosas. Entonces yo les digo, bueno, hagamos algo. Vayan un día, hablemos un día de nueva medicina, nos sentamos los dos, porque yo sí sé la medicina que ustedes manejan y puedo objetar y aportar sobre eso o criticarla. Pero ustedes no saben de nueva medicina, entonces ¿cómo pueden ustedes objetar y criticar si no saben nueva medicina? Para que hablemos el mismo idioma, vamos un día, platican, investiguen si quieren, y cuando ya estén claros de esto, pues podemos entrar en una discusión, pero yo no puedo discutir con alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando, porque entonces no va a pasar de lo mismo, no, pues no sé, no, pues no sirve, no, pues no sé. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo que no se ha permitido hacer. Y como no se ha mostrado apertura sobre ese tema, de por lo menos investigar para ver, o por lo menos saber y conocer de qué se trata, ni siquiera saber de qué se trata. O sea, simple y sencillamente dicen no. Nosotros, y no. Entonces, ni siquiera saber de qué se trata para decir, no, hombre, esto es una locura, pero si aquí está estructurado esto de esta manera, pero no hay ni siquiera a eso llegan, pues. Sino que no, eso no puede ser, eso es contrario, eso es diferente, eso creo que sería importante abrir las puertas hacia eso, y es lo que estamos haciendo en la facultad. Y también sin confrontar, porque el objetivo no es confrontar. Nosotros creo que hemos logrado un poquito porque no confrontamos, sino que estamos como demostrando. Por ejemplo, llega alguien, me comenta algo y le digo, ok, ¿algún problema de tal tipo en tu vida? ¿Y cómo sabes? Bueno, eso es nueva medicina. O sea, ¿de qué te estoy hablando? Eso es nueva medicina. O es que ando con tal cosa. Tengo un compañero que él no creía nada, compañero de trabajo de escritorio. Sí. Y él me hablaba de cosas. Entonces, de repente, fíjate, Leonor, me llega a decir que tengo un dolor así, así. No sé por qué llegan a decirme, ¿verdad? Entonces le digo, ok, ¿cómo te ha ido con tu hijo así? Pues sí, fíjate que tuve un problema de no sé qué tipo. Y de repente empezó a llegar y me dice, me está interesando eso de tu nueva medicina. Bueno, poco a poco se abren las mentes. Claro, sin decirle, sin confrontar esto no sirve, lo otro sí sirve, sino que únicamente haciendo evidencia de las cosas y al final, en la vivencia personal, ellos van a ir viendo cómo se van haciendo. Yo pienso que la evolución y el cambio está en la integración y no en la lucha, sino simplemente en integrarlo todo, porque al fin y al cabo todo es un conocimiento universal. Y por lo tanto todo el mundo se tiene que beneficiar del tema.
Y eso es lo que tenemos que trabajar en las universidades. O sea, realmente el científico no se cierra a las nuevas, el que piensa científicamente no se cierra a las nuevas visiones, sino que el científico duda, siempre duda de todo. Esa es una característica, duda de todo. Y cuando él duda, esa duda le da la oportunidad de poder ver más cosas. Pero si yo me cierro en que esta es la verdad absoluta, que la verdad absoluta no la tenemos, entonces eso no me permite poder ver más allá. Esa fue la ventaja del Dr. Hammer, que él dudó de muchas cosas que él ya tenía, digamos, como establecidas previamente, y eso le permitió abrir una puerta que la mayoría de nosotros a lo mejor teníamos cerrada. Y eso es el paso del científico que le permite ir más adelante del resto de nosotros. La llamada a la sabiduría. Claro, claro. Es esto. Bueno, ya por último, Leonor, sé que habéis venido aquí a Barcelona a hacer un curso de la nueva medicina germánica junto a la doctora Hilari. Me gustaría que me comentaras qué objetivo tenéis con este curso, cómo se presenta el curso. Pues el objetivo nuestro, Josep, siempre es el mismo. El objetivo nuestro es que esto se conozca, que la gente, toda la gente común y la gente profesional de la salud y los profesionales que no son de la salud, que todo el mundo sepa en qué consiste esto de la nueva medicina, porque mientras más enterado estés de esto, vas a tener también mejores respuestas personales ante tus situaciones, y por lo tanto vas a ir moviéndote cada vez más hacia la sanación, digamos, utilizando la palabra sanación, que en nueva medicina no hablamos de enfermedad ni de salud, sino que hablamos de un equilibrio bamboleante, porque estamos permanentemente moviéndonos entre la salud y lo que llamamos enfermedad, ¿verdad? Porque son programas biológicos. Entonces, llegar un poquito más a ese equilibrio bamboleante que nos da una sensación de bienestar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos, que esto se divulgue, que se conozca. Mientras más gente lo conozca, va a haber más apertura. Y mientras más apertura haya, va a haber también gente que quiera saber más de esto, va a empezar a demandar, entonces a tener que formarse gente para poder explicar esto, y al final vamos a lograr cambiar un poco la visión actual de la medicina, que en algunos casos es muy agresiva y muy violenta, hacia una medicina más biológica y desde la concepción de la nueva medicina más natural, más propia, más humana y más integral. Ese es un aspecto que yo también comparto. Muchas gracias de nuevo y te deseo lo mejor en este nuevo camino, este no tan nuevo camino, pero en este camino que llevas en la nueva medicina germánica, y junto a la doctora Hilari que vayan muy bien los cursos, que se puedan difundir y que cuantos más sepan, pues más podrán decidir. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.